y hoy ante una instancia electoral que parece compleja, con esa fuerza nacional que encabeza el presidente Milei, que se ha instalado en Misiones con un resultado favorable en las últimas elecciones legislativas. Muchos dirán, todo cambia cuando son las elecciones ejecutivas. Siempre cambió, es cierto. La Renovación tuvo resultados adversos en legislativas, pero cuando se eligió ejecutivo en esas elecciones anticipadas, esas desdobladas de la provincia, y ley del Lemas mediante, con el andamiaje de sus candidatos a intendentes, siempre pudo recuperarse, aunque la sensación es de un desgaste muy significativo. Pero nos dijeron que finalmente había estado en esa reunión, entonces, según el ex intendente de Panambi, Gigi Olivera, estuvo en esa reunión con Pasalacqua, de ex intendentes. Adolfo, buen día. Buen día, Tony, y buen día a toda la audiencia. Un gusto estar después de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente estuve, no en la foto porque llegué un poquito tarde, pero me invitaron los amigos a concurrir a la residencia, que fue una invitación del gobernador Hugo Pasalacqua, bueno, ya abriendo el diálogo hacia todos prácticamente, que es creo que lo que se perdió en la renovación en los últimos tiempos, y donde se vio plasmado, por supuesto, en los resultados que se fueron dando, ¿no? Así que bueno, sí, estuve, y fue una reunión donde efectivamente el gobernador contó que hay una ruptura con el sector encabezado por el legislador Rovira en este momento, y sin retorno. Eso fue lo que expresó, ¿no? Así como nos dijo Gigi Olivera, y que escuchábamos algún testimonio, algo que muchos aún descreen, pero tal así. Es así. Plenamente ratificado por... Sí, efectivamente. Yo, vaya esa casualidad, me había encontrado en su momento con el ex gobernador Mauri Clos, y me había planteado, sí, que la situación del Frente Renovador era extremadamente compleja, inclusive los números, que seguramente él los maneja y mucho, daban un escenario absolutamente complicado para el Frente Renovador de la Concordia, como consecuencia del desgaste sufrido durante todo este tiempo, y creo también porque se ha perdido, que es lo que yo expresé en la reunión. Yo creo que en la génesis de la renovación primó en su momento el hartazgo de la sociedad, que es el que existe hoy también. Y existe el hartazgo hacia todo lo que vuela a lo político, porque hay un divorcio entre la sociedad y la dirigencia política que se vio acentuado, y se vio acentuado también en la provincia, sin duda. Fueron los resultados que fueron en las últimas elecciones, tanto para legisladores nacionales como para legisladores provinciales. A esto hay que agregarle que hubo una gran confusión en la sociedad como consecuencia de los votos de los legisladores nacionales, con los cuales yo tampoco estuve de acuerdo, comenzando por la ley bases. Yo sé que vos hablas mucho del tema yerbatero, del tema del INIM, de la pérdida del valor para los productores, de la destrucción del tejido social nuevamente, que costó tanto reconstruir de alguna manera, y que hoy nuevamente vemos. Yo te digo porque vivo en un pueblo absolutamente rural, donde se vive de la producción primaria, donde existe muchísima mano de obra en la cosecha de la yerba mate, y donde hoy la gente la está pasando muy mal. Y esta confusión se vio ya desde el inicio, yo te digo, confieso ahora que estaba descontento y muchísimo con los hechos yo pensaba que era todo el gobierno provincial, por lo hecho por los legisladores nacionales, cuando votan primero la ley base sabiendo que era un paquetón, porque no era un paquetito, donde estaban incluidas cientos de reformas. ¿Un cheque en blanco? Un cheque en blanco, pero Tony, rompiendo
logros de más de un siglo de lucha de los argentinos. Entonces, esto lo dijo Milei. Yo en esa reunión, bueno, me pidieron que hable, la verdad que fui a escuchar, pero dije que hay un libro excepcional de Noam Chomsky que habla de la responsabilidad de los intelectuales. Y te da dos tipos de intelectuales. Unos que acomodan su inteligencia y sus conocimientos al calor del poder. La realpolitik. Y otros que utilizan su intelectualidad para favorecer a las mayorías. Bueno, yo creí que eso estaba roto con el Frente Renovador, por eso digo, no fui crítico porque fui parte del Frente Renovador. Ahora creo que con este nuevo espacio me parece que hay que recuperar la mística de por qué se generó el Frente Renovador de la Concordia en su momento con distintos sectores políticos de la sociedad misionera. ¿Y qué tenía aquello que perdió con el paso del tiempo y en este momento? Aquello tenía, por sobre todas las cosas, una visión de cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Se han obtenido muchísimos logros. Obra social para el sector productivo misionero, por ejemplo. La lucha acompañando al INIM en todo momento. Yo sé que con todos los errores también cometidos desde el INIM, pero era una herramienta que ayudaba por lo menos a mitigar los embates de los sectores concentrados de la economía. Y creo que esto lamentablemente se fue perdiendo y la sociedad se confundió. Claro. El año pasado estaba absolutamente confundida, pero ¿cómo? Y los legisladores de Misiones votando a nivel nacional todo lo que propone el presidente. Ahora, acá hubo un perfil del ingeniero Rovira, que ha sido el conductor de la renovación, da la impresión, inclusive me da la impresión con un sentido cada vez más verticalista, y así en ese verticalismo parecieron haber ido quedando afuera Clos y otros que fueron parte de la conducción o del armado mismo de este proyecto político. Rovira siempre transmitió que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, así pedía también o reclamaba el comportamiento legislativo en la provincia, y eso llevó a que en Nación acompañaran todo lo que acompañaron, como bien usted decía, lleva a poner en discusión este tema, ¿no? De cómo debe acompañar y en qué medida debe acompañar aquel que no fue electo y por tener otras ideas a un oficialismo ganador. ¿Debe ser acompañado en todo lo que proponga, como ha ocurrido, o ese tema debe ser reconsiderado desde un rol opositor que pasan a tener quienes perdieron las elecciones? No, yo creo que sí, es cierto, el que gana es porque tiene el apoyo de la gente en el cuarto oscuro, pero considero que hay límites, Tony. Uno no puede ir en contra de la universidad pública, uno no puede ir en contra de los discapacitados, uno no puede ir en contra del sector trabajador del país, uno no puede ir, vuelvo a insistir, en contra de logros que tardaron más de un siglo, Tony. Estamos hablando de la universidad pública, de un logro de principios del siglo pasado, ¿sí? Entonces, me parece que hay límites en todo esto, y a mí, la verdad, me alegró mucho, y se lo dije a Hugo Pasalacqua en esa reunión, que la verdad que, Hugo, lo que más me alegró es que lo primero que expresaste fue tus diferencias con el gobierno nacional. Tus diferencias. Y ahí explicó que sí, que efectivamente él, en realidad, nunca tuvo que ver con el voto de los legisladores nacionales, que responden más, digamos, al llamado Parque Paraguayo, ¿no? Así que bueno, esto es una diferencia. Conductor, como se lo ha pero por supuesto. Entonces, creo que esta es la diferenciación que está esperando la sociedad para ver si se vuelve a la génesis de lo que fue la construcción de la renovación.
Seguramente ya con los mismos integrantes ya no, pero con el mismo pensamiento de lo que fue en sus inicios el Frente Renovador de la Concordia. Esta es la situación de hoy. Esto no significa de que el camino está allanado tomando esta decisión, de ninguna manera. Hay una fuerza que todavía puede ser muy competitiva el año que viene. La sociedad sigue confundida. Ese es el grave problema. Y además, Tony, tenemos que agregarle otro condimento que no es menor en todo esto, que son las redes sociales, que influyen y de manera significativa sobre el pensamiento de la gente, y que está hecho con la inteligencia artificial. No estoy hablando de fantasía, Tony, está hecho hoy como un instrumento de dominación. Hay un libro de Giuliano da Empoli que dice: ya el Silicon Valley no programan ordenadores, programan comportamientos humanos. Entonces, esta es la gravedad de la situación, y que la dirigencia política y sobre todo aquellos que tienen una formación intelectual tienen la responsabilidad, como decía Noam Chomsky, de ponerse al frente y conducir en serio en defensa de la gran mayoría de los argentinos, o de la gran mayoría de los misioneros en este caso, ¿no? Claro. Bueno, hoy hay una discusión sobre las redes sociales que se va extendiendo, que se va globalizando acerca de su uso, aspectos virtuosos, pero también todo lo negativo que le ha traído a la sociedad, y el manejo que tienen de las sociedades quienes detentan el poder a través de las mismas, que se deberá seguir profundizando y cuestionando indudablemente. La renovación, o lo que fue la renovación, debe recomponerse entonces, liderada por Hugo Pasalacqua, sería el referente con su nueva candidatura a la reelección. Lo que pasa es que yo creo que es el único en este momento que puede aglutinar diferentes sectores que piensen lo mismo, y además porque Hugo Pasalacqua no perdió la capacidad de diálogo con todos los sectores. Y eso es fundamental hoy. Cuando fuimos convocados hace 23 años para constituir la renovación, era para acabar con el pensamiento único de ese momento. Después, poquito a poco, nos fuimos transformando en lo mismo, y eso la sociedad hizo saber en las urnas. Entonces, creo que Hugo Pasalacqua tiene que seguir con el diálogo abierto. Me parece que la presencia de Caco Sartori como ministro coordinador es importante, porque tiene buen diálogo y porque convivió todo este tiempo con sus colegas intendentes, que me parece que son también puntales en esta reconstrucción del pensamiento político, porque si estamos hablando solamente de un instrumento electoral, cuidado. Claro. Hay que generar nuevas políticas, pensando nuevas o viejas políticas que dieron su resultado en su momento. Que de esto se trata esto, porque si no, si solamente se va a constituir un instrumento electoral, no tiene sentido, y la gente va a percibir. El mensaje tiene que ser extremadamente claro. ¿Dónde se está parado? ¿Dónde se está parado? Porque o si no, vayamos con Milei. Porque si la gente está confundida, la gente se confunde. Entonces, esta es la cuestión. Ahora, doctor Pichik, indudablemente la sociedad manifestó un fuerte rechazo a lo político, a la política, a los políticos, pero también tendrá que repensarlo, porque son las herramientas, la política y los políticos son las herramientas de la democracia, y no hay otro camino que repensar ese vínculo, ese relacionamiento, esa representatividad. Y bueno, esta idea, como usted decía, este proyecto político que tiene en Pasalacqua a su referente hoy por hoy, deberá ver cómo recupera esa confianza y ese relacionamiento con la sociedad que le ha dado la espalda, y que también parece estar ya disconforme con la renovación. A ver, Tony, nosotros todos somos seres emocionales que razonamos. Entonces, el voto, en su gran mayoría, también es emocional. ¿Qué quiero decir con esto?
que hay que volver a las fuentes del cara a cara con la sociedad, poner la cara y no tener miedo de poner la cara con la sociedad para volver a generar ese vínculo emocional que indefectiblemente se necesita para poder convencer a la sociedad hacia dónde hay que ir, cuál es el camino que hay que tomar. Entonces, ¿cómo hay que hablarle a la gente de igual a igual? Y prestar mucho el oído escuchándolos. La gente está muy confundida, Tony, muy confundida porque los medios nacionales, y sabemos cuáles son, se encargan de confundir aún más a la sociedad. Hoy, menos mal que está el Mundial, ¿no? Pero hechos tan banales, cuando uno mira los canales de televisión de Buenos Aires, todo el tiempo con Jessica Sirio, con esto, con lo otro, la sociedad no entiende más nada. Entonces creo que hay que empezar a poner en el tapete los temas que realmente le interesan a la gente. La concentración que se dio en el sector tealero se va a dar en el sector yerbatero también, Tony, y no va a haber marcha atrás. Si no, esto lo planteó Milei. Milei no mintió. Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Lo que no percibe la sociedad es que en detrimento de su bienestar. Eso es otra cuestión. Que esa es la responsabilidad del dirigente político hoy. Salir y hablarle cara a cara y explicarle: mirá, va a ocurrir esto. Va a recibir reprimendas, por supuesto, porque la sociedad está muy enojada. Hay que bancárselas para reconstruir ese vínculo emocional que se perdió, ese afecto que se perdió entre la sociedad y el dirigente político. Ese es el punto y ese es el problema hoy. Estamos en un momento crucial, por todo lo que me dice, más allá de Pasalacqua, Rovira. Estamos en un momento crucial para Misiones y para el país, y que en el 2027 va a tener una definición de la ciudadanía. Pero por supuesto, y además está bien, sí, vamos a acompañar porque necesitamos los recursos. Pregunto, ¿qué recursos mandó más que lo que mandó para el sistema previsional que no fue delegado a Nación en su momento? Eso no. Unos pocos centavos, Tony, teniendo en cuenta lo que se le necesita y requiere Misiones y le corresponde a Misiones. Son centavos. Entonces, yo creo que el voto en detrimento de la gente, ¿a favor de qué? De nada. No llegó nada. Entonces, hay que plantarse y ponerse y decir: mi posicionamiento es este. Por eso insisto y repito, le dije a Hugo Pasalacqua, me alegró mucho, Hugo, cuando en el 1 de mayo te posicionaste en contra del gobierno de Milei. Porque si no la gente va a seguir confundida. No puede ser, y a mí me sorprendía. Me acuerdo haber ido a la sesión legislativa con un amigo, Freddy Frank, que justamente me comentaba que ya estaba muy disconforme con la renovación y que pensaba no votarla, habida cuenta de esa complicidad que ha tenido con este modelo del que ya se consideraba Freddy uno de los afectados, como tantos, pero después del discurso de Pasalacqua me decía: bueno, esto ya es otra cosa. Todavía no se hablaba de esta ruptura y lo que está ocurriendo ahora políticamente, pero ya se vio un discurso que planteaba algo distinto y que, bueno, en algún caso fue observado como favorable ante esa política nacional que sigue avanzando y que, bueno, en el 2027 tendrá una definición ciudadana crucial, y en la que veremos los misioneros qué opciones también tenemos, ¿no? ¿Usted qué ve en el futuro? ¿Hay posibilidades de revertirlo en lo que queda? Yo expresé en esa reunión, y lo digo porque en definitiva es lo que dije ahí, que como se venía y con lo que se venía la renovación o lo que fuera, no tenía ninguna chance para el año que viene en lo electoral. Pero con esta nueva alternativa que se está generando abierta, hablé en potencial. Puedes que se gane el año que viene. Hay que trabajar mucho, Tony. Esto no está el camino allanado. Vuelvo a insistir porque la gente está muy confundida. Hay que volver a reconstruir ese afecto con la gente y a explicarle que
este es un modelo absolutamente concentrador de todos los sectores económicos, de todas las economías regionales, no va a quedar ninguna en pie. Estamos hablando no solamente del sector yerbatero, estamos hablando de la vitivinicultura, estamos hablando de los limones en Tucumán, estamos hablando de todas las economías regionales. Entonces, este es el gran problema que tenemos. La gente hay que explicarle que esto va a ser una Argentina para el decil superior y el resto a sobrevivir como se pueda. ¿Qué es lo que nos está pasando? Vamos a la frontera con los trabajadores rurales que se están yendo a Brasil, con un modelo totalmente diferente al nuestro. Y donde es más, Lula, que nos quieren hacer ver también que es un demonio, les está dando ayuda social. Entonces, eso hay que salir a explicar a la sociedad. Que vos, y bueno, te vas a tener que ir. Si no se logra torcer el brazo a este modelo nacional, y bueno, estamos en el horno. Y como provincia estamos en el horno. Es una provincia que vive, vos que estás en el sector, los 5 que estaban planetas alineados en su momento. El té que andaba con la exportación espectacular. La yerba que estuvo en su boom hace 2 años. No estamos hablando de hace 20, 30 años atrás. Hace 2 años. El sector foresto industrial, el sector tabacalero y el turismo. Creciente. Creciente. ¿Y ahora? ¿Cuál de esos funciona? Sí. Entonces, a nuestros trabajadores, y voy a limitarme al mi mundo chiquitito de Villa Bonita, empleados del sector forestal, tareferos, prestan servicio en el sector tealero, en el sector yerbatero. Ahora, no va a quedar nadie en pie, Tony. Esta es la verdad. Este modelo libertario dicen que hay que aguantar y que ya vendrán después las mejorías. Sí. ¿Cree algo en esa? No, de ninguna manera. Este es un modelo que ya se vio, lamentablemente se está replicando. Si uno ve, y esto tiene que ver con lo que dije recién de las redes sociales y de cómo están programando comportamiento humano, que no es justamente acá. La presencia de Thiel acá con sus inversiones multimillonarias y que es uno de los grandes cerebros del Silicon Valley, no es menor, Tony, o si no, vamos a ver los resultados. ¿Vos podés creer que ganó la Menem peruana? Después de todo lo que pasó con la experiencia de todo lo que pasó. Y ahora, ¿quiénes son los que manejan el gobierno? Los de la década del 90. Nuevamente los Menem con los mismos personajes. No aprendemos. Pero no le echo la culpa a la gente, vuelvo a insistir. Es culpa de la dirigencia que no tiene claridad en su mensaje. Ese es el grave problema. Entonces, cambio de actitud y basta de soberbia, porque en definitiva es lo que está matando a la dirigencia política, ¿no? ¿Cumplimos con algunos oyentes? Sí, con algunos oyentes que nos escribieron, como Aníbal, productor yerbatero, dice: buen día, Pichic, ustedes con la renovación utilizaron el asiento del INIM y a través de los diferentes directores que después terminaron siendo diputados y ninguna solución para el productor. Esos políticos liberaron grandes plantaciones, ahí comenzó la desregulación yerbatera y Milei aprovechó para terminar de fundir. Atentamente, dice Aníbal. También hay un oyente que le manda saludos, Eduardo Pardo Stenberg, dice saludos al doctor Pichic. Lo que pasa es que los votos de los jóvenes son más y esos votan a Milei, dice otro oyente que está escuchando la entrevista. Y hay un oyente más que pregunta cómo ve a Campo Ramón. Bueno, en primer término estoy en algo de acuerdo con el tema también de la representación en el INIM, y lo dije al principio, el INIM no vino a curar todos los males del sector yerbatero, tuvo muchas falencias, pero se involucró mucho con la política partidaria también. Se involucró mucho, se contaminó mucho con lo político cuando tendría que dedicarse a defender al sector yerbatero en particular, ¿no? Con respecto al voto de los jóvenes, absolutamente de acuerdo, y es lo que acabo de decir. Las redes sociales hizo que los jóvenes
hoy se informen, y la mayoría de los jóvenes en realidad votan por lo que les dicen las redes sociales, por lo que se enteran por las redes sociales. Es cierto lo que dice el oyente. Y con respecto a Campo Ramón, yo ahí sí voy a pedir disculpas, porque yo le decía, no me acuerdo a quién la otra vez, que nunca volví a los lugares de donde me fui. Volví ahora a la residencia después de 7, 8 años, porque fue una invitación más de amigos, digamos, ¿no? Nunca pisé ni, desde que me fui, ni la municipalidad de Campo Ramón, que ya va a ser más de 20 años, casi 20 años. Nunca pisé la legislatura más que como funcionario del Ejecutivo Provincial, y nunca más pisé la Casa de Gobierno. Por lo tanto, yo creo, y soy muy respetuoso de lo que decide la gente, y bueno, no emito opinión. Yo dejo que la gente sea la que emita su opinión a través de las urnas, digamos, que en definitiva es el dueño el único dueño de la verdad, a los cuales tenemos que acompañarlos para que razonen en este tiempo, simplemente eso. Bueno, la verdad que interesante escucharlo, y es un tiempo de esclarecimiento en lo político cercano de estas definiciones que se están dando, y donde el actual gobernador de la provincia ha tomado una decisión que ha sorprendido inclusive en algún caso, ¿no? De que hay quienes decían siempre estuvo o pareció estar muy cercano a Rovira, muy vinculado y hasta apadrinado por el famoso conductor. Hay versiones que por ahí dicen que bueno, no era tan así, pero esto que nos dice de una circunstancia electoral muy compleja, muy complicada para el actual oficialismo, estaría dando la impresión de la necesidad de algo nuevo, que habría intentado el propio Rovira, pero claro, con Encuentro Misionero bajo su conducción sigue siendo más de lo mismo. Habrá que ver si el sector Pasalacua logra justamente mostrar a la sociedad una nueva propuesta. Es tiempo de mucho diálogo, y es más, cuento algo más de lo que dije en esa reunión en la residencia, donde dije, cuidado con buscar atacar a las segundas líneas de cualquiera de los otros sectores, porque en realidad la responsabilidad, vuelvo a insistir, es de los que comandan esto. Entonces, cuidado con esto, porque uno tiene muchos afectos también, en algunos que seguramente quedarán del otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que convocarlos a todos. Yo creo que, por eso digo, la figura de Pasalacua, con la apertura que él siempre demostró, y donde en su momento también él ponía sus límites con respecto a Rovira, cuando yo estuve acompañándolo en ese momento, y donde, bueno, había discusiones. Pero es evidente que ahora ya no, digamos, el anuncio de Encuentro Misionero sin convocar al gobernador fue algo realmente rupturista ya de por sí, o pensando que quizás se podía seguir manejando de esa manera. Creo que fue un poco, eso lo expresó Pasalacua, el agua que colmó el vaso, ¿no? La gota que colmó el vaso, y bueno, se produce esto. Es una gran esperanza, pero hay que trabajarlo. No está todo dicho, no está todo solucionado. Así como lo dijo Pasalacua, ¿entendió usted que es irreversible? Es irreversible, sí, dijo, ya está roto esto, ya no hay vuelta atrás. Así que este es el mensaje clarito que nos dio, ¿no? Pidió mucha paciencia, que creo que es la que hay que tener seguramente para llevar este momento. Yo creo que en momentos turbulentos la única posibilidad de salir a salvo es la calma y la tranquilidad. Y en esto creo que, bueno, Hugo Pasalacua tiene esa virtud. Así que esperemos que realmente se construya algo que fue lo que ocurrió con la génesis, insisto, de la renovación, y que después se fue diluyendo, se fue perdiendo, con una sociedad cada vez más alejada, y así fueron los resultados electorales que fuimos viendo. La magia de la ley de Lema puede ser un boomerang también. Cuidado, esto no es tan determinante, no pongo 4, ahora resulta que
aparentemente reforma electoral, 4 candidatos por un municipio, puede ser un boomerang. Es decir, si la emoción de la gente no compartimos y no charlamos y le hacemos ver cuál es el camino que hay que tomar, estamos absolutamente equivocados. Gracias, doctor Pichik. No, gracias a vos, Tony, un gusto estar acá conmigo. Igualmente, un gusto escucharlo, esclarecedor, sin ninguna duda. Lo teníamos en agenda, apenas nos enteramos que había estado en aquella reunión, pero bueno, se van dando estos tiempos, estamos en modo mundial, aunque en modo mundial se han dado cuestiones que imaginamos que vendrían después, y habla también de una necesidad que no pudo esperar el mundial, y que seguramente tendrá que transitar, como decía el propio Pichik, en generar nuevas expectativas y abrir nuevas esperanzas en un tiempo político difícil como el que indudablemente estamos viviendo ya más allá de nuestra provincia, obviamente. Cuando ya son las 11:48 en todo el país, pasaba el doctor Adolfo Pichik, ex intendente, ex diputado, ex ministro. Decía, cada vez que dejó de esos cargos no tuvo más nada que ver, ni siquiera fue a esos lugares, pero válida la experiencia para que nos cuente un poco cómo está viendo esta situación política. En la mañana de la radio, toda la información, cuentas claras, periodismo indispensable. Cuentas claras. Publicite en la radio. 3755-525819